Ahí está. Gracias. Sí, no, de nada, como que al menos esa es la información que yo manejo, no, Sí, sí, no tal vez tengo... todavía lo está pensando. No, pero yo creo que así va a ser, más o menos, como que no... Yo creo que esa es la manera. Ujú. Ya, este ejercicio había quedado de la clase anterior, que se trataba de lo que era la completación de una medida. No sé si alguien recuerda lo que es una medida completa, ¿no? Lo que es una Sí, medida. no, que admite medible a todos los subconjuntos de uno de medida cero. Claro. Entonces, por ejemplo, uno tiene un espacio de medida. A ver si ve. Sí, ya alcanza. Ahí, y entonces, si uno tiene esta propiedad, por ejemplo, que la medida de un conjunto es cero, entonces cualquier n gorrito que esté contenido en n implica que el n gorrito va a estar en la sigma alfa. Eso. Eso se requiere completa, como que todos los conjuntos que son muy pequeños van a tener que estar necesariamente. Ya. Entonces, Una pregunta, disculpa, ¿Mm? por mucho tanto que se abre. Eso inmediatamente implica que la n gorrito también tiene medida cero, ¿verdad? Claro. Sí, sí. O sea, no. Sí y no. Porque lo primero es que, por ejemplo... Ah, no, no, sí. Tiene medida cero, implica el tiro. Que decía que no por otra cosa que voy a hablar después. Pero claro, o sea, mu de n gorrito va a tener que ser menor o igual a mu de n, que es cero. Entonces, claro, implica de inmediato que tiene medida cero. Cuando decía que no me refería a otra cuestión, pero que voy a hablarla ahora, que es cuando el procedimiento que uno hace para completar una medida. Ahí está. Entonces, no sé si alguien, o sea, hay medidas que no son completas. ¿Alguien recuerda un ejemplo de medida no completa? Hemos hablado de unos productos de medida ¿Mm? o una trivial que tenga una... Claro, tomamos un conjunto más o menos grande, o no grande, sino, por ejemplo, podemos tomar X con más de un elemento, y lo que hacemos es considerar la sigma álgebra que consiste en el vacío y el todo. Entonces, lo que hacemos es definir la medida que mude hacia cero para todo A en la sigma álgebra. Entonces, ¿eso qué implica? Que, por ejemplo, como tiene más de un elemento, entonces, como tiene eso, entonces existe A gorro, que no pertenece a la sigma álgebra, y eso. O sea, como está, existe, pongamos, contenido en X. Y además va a ser no vacío porque no está la sigma álgebra. Entonces, como eso ocurre, entonces podemos notar de inmediato que eso implica que mu no es completa, porque la forzamos a no ser completa. Otro ejemplo era la medida boreliana, que más o menos como por los cursos de... Perdona. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Entonces, lo que tú dijiste acá se generaliza como tomando cualquier conjunto tal que su sigma álgebra no sea el conjunto de partes y hacemos que la medida sea la trivial. Sí, ¿cachai? Eso es como para asegurar que van a faltar pedacitos entre medio. Claro. Sí. Ese es como el ejemplo más trivial, así, porque es la manera como demostrar que existen y que las medidas no tienen por qué ser completas. Después vamos a ver por qué es necesario completarla a veces, para que algunas cosas como que funcionen más o menos bien. Otro ejemplo para ir, esto ya lo vimos, pero es como para ir soltándose un poco. Bueno, la medida de los borelianos, la medida boreliana no es completa, y cuando uno la completa, darle 20. ¿Sí? Medida boreliana. Esto lo voy a hacer de pasadito nomás. Eh, ya, eso. Ah, la otra es tomar la medida producto LPG, por ejemplo, en R2. Entonces nosotros como que sabemos a priori que existen conjuntos no medibles y por lo tanto nosotros sabemos que este de aquí
tiene medida 0 porque es una línea. Las líneas tienen, este tipo de línea tiene medida 0. Ese de ahí es 0, pero entonces podemos tomar ahora el conjunto 0 cruz F, y este va a estar contenido en este de acá, y este va a ser un no medible. Entonces ahí tenemos otra medida que no es completa. Ya. Entonces, ¿alguien recuerda cuál era el método para completar la medida? O si las medidas eran completables, no sé. Había que extender la sigma, pero Claro, hay que... generar con todos los de media, o sea, todos los influidos en la Solo chiquitito. claro, y Entonces, generar. exacto. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era definir un sigma que consistía, por ejemplo, en todos los genes, tal que existe F en la... Bueno, uno partía con un espacio de medida, uno toma un espacio de medida así, ahí, espacio de medida. Y entonces ahora uno tomaba la colección en donde existía F en la sigma álgebra, cuya medida sea 0, y n estaba contenido en F. ¿Sí? Entonces, son todos los chicos. Y lo que habíamos dicho la clase pasada era como que ya, pues, entonces nos aseguramos. Bueno, primero que todo, esto no tiene por qué ser una sigma álgebra, ¿cierto? ¿O sí? No, porque si la medida no es trivial, la medida de x no va a ser 0 y entonces no va a ser cerrada bajo complemento. Exactamente. ¿Sí? Hay que echarle una mirada a eso. Este de aquí no es cerrado por complemento si la medida no es trivial. Cerrado por complemento. Y la sigma álgebra voy a escribir completo. Ya. Y la sigma álgebra son cerradas por complemento. Así que, entonces, no. Pero entonces el truco que hacíamos, que era truco, por así decirlo, o sea, no truco, perdón, la solución floja, sí, porque sabemos que funciona, es que tomábamos la sigma álgebra generada por la de partida de acá arriba y le chantábamos la otra. Entonces decíamos, agarramos estas dos, las metemos y vemos la sigma álgebra más chica que contiene las dos y estamos listos. Y decimos que mu de acá, perdón, mu restringida acá va a ser 0 y mu restringida acá va a ser igual a la otra, a la mu anterior. Le ponemos una estrellita y estamos listos. ¿Sí? Sin embargo, esta solución, si bien es correcta, el problema es que no nos permite definir bien este objeto de acá, la medida, porque no sabemos cómo son los objetos de la otra sigma álgebra. Entonces no es llegar y decir, vale esto en este lado y esto en este otro, porque ahora si agarramos un objeto en esa sigma álgebra, no podemos saber cuánto vale, porque no sabemos la forma de A. Eso es como conociendo cómo funciona la sigma álgebra general. Sin embargo, lo bacán es que tenemos la ayuda de Lebesgue, que no sé si recuerdan de su curso de medida, porque según tengo entendido, creo que todos tuvieron un curso de medida alguna vez en la vida. Al menos, en una escuché que no, pero después me dijeron que sí. Entonces, no sé. La cosa es que en Lebesgue lo que ocurría era que todo conjunto Lebesgue, ¿cómo decirle? Lebesgue medible, perdón, no es definición. Todo conjunto Lebesgue medible se puede escribir como una unión de un boreliano y una unión de un conjunto n que no es boreliano y que tiene medida 0. Sí, esto no hay que probarlo ni nada, pero esto era un hecho de los conjuntos Lebesgue. Y así podíamos trabajar los conjuntos Lebesgue, pero... Y esto de acá ya nos está diciendo más o menos cómo funciona la completación de una medida. La completación de una medida, entonces, lo que podemos hacer ahora es definir una sigma álgebra M borro, en donde donde los elementos van a pertenecer acá,
Si A pertenece ahí, entonces A se va a escribir como una unión de B con N, donde B pertenece a la sigma de álgebra partida y el N pertenece al sigma. ¿Se entiende? ¿No? ¿Eso lo estás afirmando o es lo que vaya a O mostrar sea, ahora? eso es lo que voy a demostrar. Ay, ay, Pero, o sea, esa va a ser mi extensión de la sigma álgebra, que es como inspirándonos cómo funciona cuando uno completa la medida en Lebesgue. Haciendo exactamente lo mismo, y le puse el veo como por el tema de los borelianos, pero en realidad es de M, y el N va a ser del sigma. ¿Sí? Entonces, no sé, podemos escribir así donde se escribe como todos los conjuntos de esta forma. Bueno, lo mismo que puse ahí un rato, con B en M y N en sigma. Ya. Esto parece como una unión de sigma álgebras, lo cual sabemos que no es una sigma álgebra, las intersecciones sí, pero uniones no. Sin embargo, esta justo funciona, como que se porta bien. Ya. Entonces lo que hay que demostrar es que esta cuestión de acá es una sigma álgebra. Voy a chantar la otra página aquí entre medio. Ya. Entonces, por demostrar, y acá necesito que me ayuden. Por el chat o lo que sea. ¿Cuáles las tres propiedades? Vacío, complemento y unión numerable. ¿Ya? Yo hago la primera fase. Pues ahí pertenece, ¿cierto? Porque primero que todo, el vacío va a estar siempre contenido en un conjunto de medidas cero. Y además M ya es una sigma álgebra, entonces por todos lados todo ya funciona. Ya, la segunda parte es la más complicada. Porque recordemos que si A pertenece acá, entonces el A se escribe como una unión. Y lo que queremos ver es qué pasa con la intersección, perdón, con el complemento. Y el complemento transforma la unión en intersección y la intersección no tiene por qué ser una unión, porque dos cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es el complemento. El complemento va a ser el complemento de este intersectado con el complemento del n. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo proseguir? No sé si se lo sabe hacer, pero quizá tirar algo. a mí se me ocurre que los N complementos no son buenos, por decirlo así, pero ¿Claro? quizá ese complemento se puede escribir como... Ah, no, estaba quizás asumiendo el otro punto. Estaba tratando de acordarme de cómo uno lo hacía en Lebesgue. ¿Mm? Y cuando uno lo hace en Lebesgue, efectivamente el boleriano que coge era realmente súper bueno porque era un F sigma. Uno puede mostrar que se puede escribir como un F sigma. Entonces ese lo escribía de forma que fuera, claro, unión de cosas de Ah, ya. la Como sigma álgebra original. parte más pequeña y se hacía así. Claro. Ya. No, No, no pero, sé si una estrategia parecía servir ahora. no, pero por ejemplo acá, yo creo que es más simple como lo vamos a hacer ahora, porque eh, pensemos algo, o sea, si el n está en sigma, ¿y por qué está en sigma? Bueno, anotemos el tiro. Existe f en m tal que la medida de f es 0. Eso es lo primero. Entonces, y el n está metido adentro. ¿Ok? El n está metido en el f. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ahora le hago el complemento al n? El n complemento va a ser muy, muy, muy grande. Va a ser como casi todo el espacio total, por así decirlo, en un punto de vista de medida. Entonces, yo lo que empezaría a ver ahora es ver la medida de este conjunto. Cuando al x le quitamos el n complemento. Porque el complemento va a ser muy grande. Y además de que ahora, como tenemos todo acá,
la contención se da vuelta. Voy a ponerlo con este. Ahí está. Entonces, veamos que la medida de este va a ser igual a la medida de x intersectado con n complemento, complemento, y eso de ahí va a ser x intersectado con n. Entonces tenemos mu de n. Espera, está mal poner medida ahí. Ya, a ver. Si se tiene esto de aquí, entonces, claro, cuando le quitamos el n complemento, como el n complemento es más grande, entonces esto de aquí va a estar contenido en x menos f complemento. Eso. Y la medida de x menos f complemento va a ser medida de f, y que eso va a ser 0. Entonces, x menos n complemento, aunque se vea muy tonto, porque básicamente esto es lo mismo que n, va a estar en la sigma. Perdón, va a estar en sigma. Ya. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es lo siguiente. Es tratar de meter el f acá adentro, que se hace partiendo el a. Tomamos el a y se escribe... Yo en todo esto. B complemento intersectado con n complemento intersectado con f complemento unión B intersectado con n complemento intersectado con f. Ahí estamos viendo, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí, si nos damos cuenta como el n complemento contiene el f, esto de acá va a ser b complemento intersectado con f complemento. Y esto de acá, el f ya está en m. Entonces los complementos van a estar en m, y toda esta cuestión va a pertenecer a la sigma m. Ya. Entonces ahora lo que hay que ver es qué ocurre con este monito acá. Ahí este es b complemento. ¿Ah? Sí, estamos bien con todo eso. Bien. ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo hasta ahora o no? ¿Tiene un problema entre medio? Podría decirme. Ya bueno. ¿Y cómo se decía esta parte? Pero esto es muy fácil, po. Esta parte de acá está intersectado con f, y f tiene medida 0. Entonces todo esto de acá está contenido en f. Y la medida de f, y la medida de f es 0. Entonces todo esto de acá pertenece a sigma. Entonces podemos escribir el a complemento como un b gorro unión un f gorro, donde este va a estar en m y este va a estar en sigma. Y ahí tenemos la condición 2 lista. Y ahora la tercera. Calmado, chequeamos que X estaba en todo, o sea, en esta cuestión. ¿Cómo, perdón? Chequeamos que el conjunto entero estuviera en M gordito. Creo que no lo puse. Pero eso es porque vacío está en sigma nomás, po, ¿no? Y es como, además el x está en el m. También en... No basta con demostrar
demostrar uno de los dos si ya tenéis la propiedad de los complementos? Ah, sí, yo lo hago casi siempre así, demuestro el 1 y después con el 2 se usa el complemento. Ah, claro. ¿Cachai? Al menos así es como he hecho todo el ejercicio. Si ya sabéis que el 2 es cierto, como necesitáis el puro vacío. Aunque en realidad tampoco es tan pelo demostrar que el X también está. ¿Qué página voy? Aquí estoy. Ya. Igual ya está por terminar. Ya, pues la tercera es que tomamos unión numerable. Esta es la más fácil. No, la primera es la más fácil. Tomamos una colección, digamos, a sub n, con n en n, digamos acá. Entonces cada AN se va a escribir como un BN unión N sub N. Y entonces hay que ver qué ocurre con la unión. Ya. Es asociativo, así que Sí, podemos partir esta unión en la unión grandota de la izquierda. Entonces tenemos esto, va a ser igual a unión BN, unión NN. Ya. Entonces sabemos que esta de acá va a estar va a estar en la sigma álgebra, M, y esta de acá pertenece a sigma, ¿o no? sí, porque cada uno pertenece a un Fn de 2 media cero, entonces lo unís todo eso que pertenecen a M y sigue teniendo media cero, entonces la unión sigue estando. Exactamente. Unión de NN con N, el contenido de la unión, de Fn, y nosotros sabemos que mu de unión de Fn va a ser menor o igual a la suma de los Fn. Todo esto va a ser cero. Entonces, eso sí ocurre, entonces tenemos que M gorro va a ser una sigma álgebra. Ya, pero lo que nosotros queríamos probar no era que M fuera una sigma álgebra, o sea, era una de las partes. Queríamos probar la unicidad. Y esa sigma álgebra contiene a todo sigma y a todo M, entonces efectivamente era general, o sea, coincide con la general. Exactamente, coincide con la general. Vamos a escribir M gorro. De hecho, se puede probar como, bueno, ya es sigma álgebra. Y se puede probar que M gorro está contenida en A, sigma álgebra, donde M está contenido en A y sigma está contenido en A. Y eso por construcción, básicamente. Que va a estar metida en cualquier sigma álgebra, entonces M gorro tiene que ser la sigma álgebra general. Ahí está. Ya, pues entonces, ahora, ¿qué habría que hacer? Es una sigma álgebra y ahora hay que definir dos medidas. Vamos a definir mu estrella y nu estrella, donde mu estrella restringida a la sigma álgebra partida va a tener que ser igual a mu, que es la primera, y va a tener que ser igual a nu estrella restringida a m. Entonces lo que hacemos ahora, con color. Entonces decimos ahora, sea a en m, y hay que ver cuánto vale mu estrella de a. Hay que ver si coincide con nu estrella de a. Entonces, como de algún modo, habría que llegar como a nu estrella de a. De algún modo. Ya. ¿Cómo se podría hacer? Disculpa, una pregunta. ¿Sí? A mí no me quedó claro por qué las sigma álgebras coinciden. O sea, una contención me quedó clara, pero la otra no. Ah, no, pero es que básicamente es por construcción, porque... A ver...
Es que esa está en la generada, o sea, está contenida en la generada, la que hicimos, porque tiene elementos de la forma unión de las dos cosas. Pero Entonces, claro, está contenida en la generada, está metida en la... pero la que hicimos está metida en la generada, por la forma que tiene, ¿no? Pero aparte es un conjunto que está metido en la generada, en principio. Ah, Pero sí, demostrar que es una sigma álgebra, entonces tiene que ser lo mismo. Ah, claro, claro. ese es el argumento bueno. Por construcción, como está hecha, todos los elementos de Megorro pertenecen a esta cuestión. Exactamente, muchas gracias. Se me había ido. Ya. Por si acaso, todo esto después se va para el... se hace un PDF, después se da también para el YouTube y todas esas cosas. Así que si no escribo cosas entre medio y me voy a la punta del cerro, como que después van a poder verlo. Ya. ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Cómo llegamos de aquí hasta acá? Digo, disculpa, ese A lo estáis tomando en la Tiene sigma álgebra original o la que hago. la final. Entonces, esas sabemos que es se puede escribir como un B unión N. Y eso es menor o igual a la suma de por la subaditividad. Y nosotros ya definimos, o sea, está definido implícitamente que para que sea medida, entonces mu estrella y nu estrella restringidas a, pucha, estaba súper fea la anotación, restringida a sigma, van a tener que ser cero para que la cuestión sea medida, porque va a estar metida en algo de medida cero. Bueno, de hecho yo había pensado en justificarlo ahí como ponerle un menor o igual la mu estrella de F más Claro, la, o sea, mu estrella de B más la mu estrella de F, y el F sí pertenece al M sí. Lo que pasa original, es que al menos entonces ahí tenía el cero. con Pero ese, claro, con ese tipo como de argumento al menos, a mí no me gusta mucho al principio porque es como que, sí, como que eso implicaría que todavía no sabemos cuánto vale mu estrella de n, ¿cierto? Entonces, quizás ni siquiera, y eso implica que ni siquiera está bien definido lo que es mu estrella de n. Entonces, por eso prefiero como... claro, y ahora vamos a necesitar agregarle, de hecho, de nuevo. Claro, ahí tenemos que bueno, y eso es lo mismo que el nu estrella de B, porque el B Exactamente, es del M original. eso es mu estrella de b. Ya, pero mu estrella de b, acabamos de probar que mu estrella de a es menor o igual a mu estrella de b, y mu estrella de b va a ser menor o igual a mu estrella de a, porque b está contenido en a. Bueno, esta cosita de acá. Y después se puede hacer, y esto es lo mismo que nu estrella de b, El último es un nu, ¿no? Claro. y después lo que se puede hacer es que mediante este mismo procedimiento. No, es que lo que quiero probar de aquí, por ejemplo, esto de acá es porque b está contenido en a. Esto de acá es por lo que se prueba acá arriba. Entonces se tiene que mu estrella de b va a ser igual a mu estrella de a. Pero también como por definiciones de ambas medidas, esto va a ser igual a mu estrella de b, nu estrella de b, y después mediante este mismo procedimiento, porque si se fijan, en realidad lo único que usamos fue que mu estrella extendía a mu, entonces en particular también pasa con nu. Y esto de acá va a implicar que nu estrella de b va a ser igual a nu estrella de a, y ahí tenemos todo. Entonces las dos medidas son iguales. Bueno, entonces la clave fue entender cuáles eran esos elementos que no entendíamos. Exactamente. Como que abusamos mucho de lo que es una sigma álgebra generada, pero como que abusamos tanto, entre comillas, que no deja, como que no,
no nos permitió como observar cómo eran los objetos en particular. Los generados en general son súper feos, pero estos en particular son bonitos. Sí, pues, y además que como que ya había soplado antes la respuesta, en donde hablamos de cómo son los conjuntos Lebesgue, que son un boreliano unido a algo que no es boreliano. Y como que ni siquiera usamos esa propiedad. Ya. Bueno, ¿alguien sabe para qué sirve que las cuestiones sean completas o no? O es como porque a alguien le gusta nomás. Igual como que completitud tiene como la palabra completa suena así como a que sirve para tomar algún tipo de límite o algo así. Claro, pero sí. En medio. Pucha, esta cuestión se me bugueó de nuevo. A ver. Tiene like. No, el programa. Que si hago así. Ay, ahí está. Es que no sé Una si pregunta, no voy a inventar una página blanca entre medio, porque queda muy raro. hay una cosa que no caché. ¿Sí? ¿Qué cosa? Cuando tomamos que cualquier conjunto se puede escribir como la unión de B, unión N, estamos ¿Sí? asumiendo que es la completación de los borelianos, entonces. O eso es para cualquier conjunto que Bueno, estamos esto es ocupando. para cualquiera. Yo puse B porque es como... mira, acá está. Porque... Entonces, la completación de cualquier conjunto va a ser la unión de la sigma alfa con la que partimos más un medida cero. Sí. Ya. Eso es para cualquier completación. Sí. Yo nomás puse B como porque desde el curso de Lebesgue, cuando uno trabaja solo con Lebesgue, esa es la completación que uno hace. Entonces era como para decir que en realidad no es solamente ocurre con Lebesgue, sino con cualquier medida que yo quiera completar. Ok, Yo quiero completar gracias. una medida y siempre va a ser el conjunto de la sigma álgebra partida más un otro que tenga medida cero. Ya, ¿Cachai? perfecto. Es un procedimiento más estándar que lo que parece. El gran problema siempre cuando uno tiene estas cuestiones, al menos en mi caso, o no sé, es que estos de acá son tan difíciles de encontrar, así como de describirlo, es muy difícil. Y siempre uno tiene que terminar usando Zermelo-Frenkel o axioma de elección y bla, bla. Así. Siempre mucho. Como que, y lo bueno es que tienen medida cero, así que son como un poquito inútiles, pero hay que meterlos igual para que todo funcione bien. Por ejemplo, algo que quizás está en la intuición de ustedes es que, por ejemplo, cuando uno toma R, R tiene una cardinalidad, ¿cierto? ¿Alguien se la sabe? Continúa. O sea, continua, se le puede llamar C, ¿cierto? Ya, pues entonces hay una cardinalidad que tienen los borelianos. Los borelianos, ¿alguien sabe qué cardinalidad tienen? ¿O no? ¿Cómo? ¿No? Ah. ¿Eso no sale F1? Los borelianos uno puede probar que tiene una cardinalidad C también. ¿Ya? O sea, la intuición más o menos dice de que, al menos para mí esto igual era un poquito como extraño porque como que estos son los subconjuntos de R, ¿por cierto? Entonces esto debería parecerse un poquito más como a las partes de R, entonces debería ser como 2 a la C, po, como el que viene después, po. Pero no es así, po. Como que justo una selección más o menos como buena de que no es... Los borelianos podía escribirlos como el generado de los A, infinitos, Sí, y esa sí es una buena como biyección con el otro. Y si es que la base de los borelianos está en biyección con R,
Entonces todos los borelianos están en biyección con R porque las cosas que hacen los borelianos no afectan las cardinalidades infinitas. Son Exactamente. uniones y intersecciones infinitas. Porque son puras uniones numerables. Están nublables. Sí, pues entonces como tiene sentido como que en el caso en cómo se construyen los borelianos que tenga una cardinalidad cero. Ahora, ¿por qué hablo de eso? Hablo porque nosotros sabemos, o no sé si sabemos, pero es como que se asume que las partes de R tienen una cardinalidad un poquito más grande. Y mediante un argumento cardinalidad nomás, podemos demostrar que existen conjuntos que no son borelianos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que este de acá es boreliano, y entonces sabemos que al menos los subconjuntos de él tienen tienen una cardinalidad de 2 a la c. Entonces tiene que haber un subconjunto de este que tenga medida 0. Perdón, que no sea boreliano. Ya. Ahora, ¿cómo probamos que la medida boreliana, mediante este argumento, cómo probamos de que la medida boreliana no es completa? Para que una medida sea completa, tenemos que tener un conjunto de medida 0 y que tenga un subconjunto metido que no sea boreliano. No digo que me digan cuál es, pero necesitaría un argumento de este tipo sí que existe. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? Sí. ¿No? ¿Cuál? Estoy preguntándose qué hay subconjuntos de borelianos que tienen medida cero que no sean borelianos. No, porque si te digo que si la medida está definida, entonces es boreliana. Filo. Lo que Diego, quiero... ¿podrías subir un poquito la pantalla, por favor? ¿Ah? A ver lo que escribiste. Ah, Subir un perdón. poquito para ver lo que ¿Ahí? tenías escrito. Gracias. Sí. Ya. Lo que digo, sí, creo que lo que tú me estás... ¿Damián eres? ¿El que me había hablado hace un rato? Sí, Ya. Lo que... Es más o menos lo que tú me estás diciendo, o sea, queremos probar de que la medida boreliana no es completa. Entonces, lo que necesitamos encontrar es un conjunto boreliano de medida 0, pero que sepamos, mediante este argumento de acá arriba, que no tiene un subconjunto boreliano, que tiene un subconjunto que no es boreliano. Eso. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen un punto, es un boreliano, ¿cierto? Pero este de acá es un punto, y el único subconjunto que tiene es él y el vacío, entonces ese no nos sirve. Le estoy pidiendo un conjunto que tenga medida 0, pero tenga un subconjunto que no es boreliano. El conjunto de Cantor. Exactamente, el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor es un conjunto que tiene medida 0. A ver, voy a ponerlo en azul. C, conjunto de Cantor. Y que él tiene medida 0. Y además no numerable. Misma cardinalidad 0. Y si no es no numerable, tiene cardinalidad C. Por lo tanto, tiene que haber un subconjunto de él. Tiene que existir, me da lo mismo cuál, pero tiene que existir un subconjunto de él que no sea boreliano. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Ah, esto no es cerveza, esto es café, por si acaso. No sé si se ve. Dice café. También, ahora me vieron y pensé que podía parecer cerveza. Ya, pero ¿se entendió lo que...? ¿O no? Sí, sí. Sí, no sé, pueden escribir en el chat, así como que... A ver. Escuchan, ahí está. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir en el chat así, sí. Si que no entendió.
También pueden servir los irracionales también. ¿Hay los otros? ¿Saben lo que es el conjunto? ¿Saben lo que es el conjunto de Cantor o no? Sí. La mayoría. ¿O no? Ya, a ver. El conjunto Cantor. Si nadie me dice nada, voy a asumir que a lo mejor alguien no sabe. El conjunto Cantor era cuando uno tomaba el 0,1. Y acá uno tiene un tercio, el 2 tercios, y le sacamos esta bandita acá entre medio. Le sacamos la del medio, entonces nos quedamos con esta y con esta. Entonces ahora bajamos esta cosa. Quedamos con esa, con esa. Y ahora lo que hacemos en este proceso, le quitamos de nuevo el tercio al medio. Ahí. Y repetíamos este proceso hacia abajo. Entonces todo lo que me queda en azul, van a ser como puros puntitos, por así decirlo. Bueno, sigue este proceso. Sí, si no lo conocen, búsquenlo en internet porque sirve mucho para encontrar contraejemplos. De todo. ¿Sí? Porque lo bacán de este conjunto es que es cerrado y además no es denso en ningún lado. Bueno, y tiene medida cero, es no numerable, y es compacto. La hace toda el conjunto. Es muy, muy bueno. Quizás después lo vean un ratito más. ¿Ya? Bueno. Calma. Pregunta, en el argumento anterior teníamos que, lo que llegamos es que el conjunto de Cantor tiene medida cero, pero su cardinalidad es continua. Entonces, el argumento es que si yo me tomo las partes de Cantor, es decir, todos los subconjuntos de Cantor, no llego a la misma cardinalidad y ahí sigo el argumento. Exactamente, o sea, tiene que haber algún subconjunto de él, por cardinalidad solamente, tiene que haber un elemento que no es boreliano. Porque si así fuera, entonces las partes de Cantor estarían en biyección con los borelianos, lo cual no es posible por cardinalidad. Bueno. ¿Sí? Ok. Ya. Bueno, la completitud servía para estas cosas, porque necesitábamos un montón de argumentos para poder trabajar después, pues, porque viene integración y vamos a tener que sumar cosas y ver límites y un montón de herramientas que van a aparecer. Por ejemplo, cuando hay convergencia y si uno tiene acá unas medibles, yo quiero que el límite sea medible. Y de partida necesitamos eso. Y esto no ocurre cuando no es completa. Es full necesario que esto sea completo. Este estaba en un ejercicio a la guía. ¿Y alguien tiene como un ejemplo, un contraejemplo para esto? ¿De si no es completa? A ver. Veamos la guía. No me acuerdo cuál era. Estaba más arriba. No, estas medidas. Tiene que estar en funciones medibles. Acá está. Eso significa que dos cosas sean iguales de Casi en todas partes. casi todas partes. Entonces, significa que... Salvo en un conjunto mediano. Exactamente, que donde... A ver, voy a copiar esto. Lo voy a llevar para allá. Voy a copiar hasta ahí nomás. Cantidad 2. Acá. Ya, entonces lo que habíamos visto en la ayudantía anterior era como si tomamos el conjunto X donde F era distinto de G, esto de acá tiene que tener medida nula. ¿Sí? Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, si la medida no es completa,
es que uno agarra un conjunto n, este lo vamos a llamar f, entonces si no es completo, entonces existe n, contenido en f, tal que n no pertenece a la sigma álgebra, y ahora uno toma g como igual a f en x menos f, y entonces lo que ahora uno hace en el conjunto f ahí uno lo arregla un poco, o sea, como que sea No, mira, si queremos tomar un ejemplo completo, podemos hacer que no sé, que la F y la G vayan de 0,1 a R, y la F sea como hermosa, no sé, la identidad, y la G sea igual a la F en todos, salvo en un no medible, y ese que se vaya para abajo, un no medible de medida externa cero. No boreliano, perdón, de medida cero. Entonces, sí, no, al tomarle por imagen, hay un ejemplo un poquito más fácil. más fácil. Es como, por ejemplo, voy a tomar f igual 0, ¿cachai? Y tomáis g como la indicatriz de n, que el conjunto no medible, perdón, que no es, sí, no medible, ¿sí? F tiene medida 0, y n está contenido en f con n que no pertenece a la sigma álgebra, ¿así? Y tomáis ese y le restáis el f menos g. Ahí. Entonces, espérate. No, así no. ¿Mm? Sí, pues, perdón, hay que restárselo. Está bien, hay que restarle. El f menos n. Entonces, si nos damos cuenta, g va a valer 1 en n y va a valer menos 1 en f menos n, pero va a valer 0 en r menos f. Entonces f va a ser distinto de g en f, pero g no es medible, porque uno toma x donde g va a ser mayor o igual a 0, perdón, mayor estricto, y este de aquí va a ser n, y este es no medible. Y eso. ¿Se entendió un poco o no? ¿No? Parece que no. O sea, la f es 0 constante en todos lados. Y le hago que sea distinto en el n, pero también que sea en el resto para que sea f, tal que, para que donde las dos sean distintas me dé un conjunto medible. Pero el n va a ser el que me va a causar el problema. Pero Lo ve arriba. f sin n complemento no es n. Ah, tienes toda la razón. Ahí. Eso. Ahí sí. Entonces, claro, tengo f, lo voy a hacer con color. Era con azul. Eso va a ser f. Y el n va a ser una cuestión que está metida acá adentro. Ese va a ser el n. Y el f tiene medida 0. Entonces yo quiero que sea distinta en toda la parte azul. Y cuando yo vea arriba del 0, arriba algún valor, que me dé el n. Entonces por eso yo tomo estos dos pasos. S y S. Bueno, ya. Ahora voy a pasar al 2.14. ¿Hace alguna duda sobre completitud? Porque creo como que ahí ya se hizo todo. Que había quedado colgando. Este es de la guía 12 de medida. Ya bueno. ¿Lo hizo?
No. Bueno. Ya. ¿Había preguntado? ¿Ah? ¿Había preguntado algo? Sí, que si alguien lo había hecho. Ah, que no lo escucho. Ujú. Ya. El truco acá es usar el lema 3.4, creo que es. Bueno, lo mismo que la continuidad de la medida, se le llama. ¿Alguien se sabe esos dos lemas? Son como los más importantes, yo creo, para la primera prueba, así como que es lo que hay que saber. Que se llama la continuidad de la medida, que es para el tema de las intersecciones, las uniones de la medida. El de que las intersecciones decrecientes es igual al límite de la... O sea, el límite de la intersección decreciente igual al límite de la medida. Y el límite de la intersección, o sea, de la unión creciente igual al límite de la medida. Pero el de la unión, si no me equivoco, no. El de la intersección tenía la hipótesis de que al principio tenía que ser finito, si no me equivoco. No, Sí, sí. o sea, con cualquiera que sea finito. Estamos listos. Si es decreciente y existe, digamos, un n0 en n, tal que a sub n0, la medida de él sea finita. Entonces, ¿qué pasa? Decreciente significa que a sub k más 1 está contenido en a sub k. Se va a ir achicando. Y entonces lo que ocurre es que el límite de la medida de a sub k con a tiende a infinito va a tener que ser igual a la medida de la intersección. Disculpe, Diego, cuando dijiste la contención para el decrecimiento, ¿no es al revés? Sí, al revés. Sí. Como que puse el K más 1 primero porque era como al revés, pero se me quedó al revés también la C de contención. Gracias. Ya, pues. Entonces eso. Porque si se fijan acá tenemos como una intersección, entonces se podría, ahí la idea es tratar de meter el lema. ¿A alguien se le ocurre cómo tratar de meter este lema? Ve el límite superior de A, de los AN. El B es el límite superior. Ah, sí, que era lo que quería ver después. Ya. Ya, ¿qué es el límite superior entonces? Justo la definición de B, po. Los elementos que están en infinitamente mucho acá. Ya, entonces no voy a escribir esto y voy a poner aquí al lado el límite superior de AN. ¿Así? Ya. ¿Y ahora qué se usa? Que el límite superior es la intersección de la unión. Ya, pero yo creo que lo que quiere el profe al menos primero, o sea, al menos acá lo que viene es probar que el límite superior es la intersección de la unión. Al menos sí ¿Pueden repetir? No caché quién dijo eso, pero ¿lo puede repetir? lo repita. ¿Qué cosa, perdón? Preguntaron que Algo que dijeron del límite superior era la intersección de unión, ¿cómo? ¿Lo pueden Ah, repetir, por favor? que tú tenías una sucesión de... Esto sale en el Bartlett igual. Si tú tenías una sucesión de... En los ejercicios, disculpa. Si tú tenías una sucesión de conjuntos, tú puedes definir el conjunto tal que los elementos pertenecen a infinitamente muchos elementos de esa sucesión, que es justamente la definición de B. Y eso se le define como el límite superior, y después de definirlo así, tú lo puedes caracterizar. Y ese conjunto es tal cual como cuando uno define el límite superior de una sucesión de funciones, como la intersección de lo infinita de lo n, de n igual a 1 hasta infinito, de la unión de lo n mayor o igual a m de los a sub m. ¿Cachai? Gracias. de hecho aquí creo que a este ejercicio te refieres, ¿cierto? Oh, perdón, no a este. ¿Este Sí, bonito de sí, acá?
Se le llama límite superior. Será muy ¿Eso malo. se demuestra o simplemente la definición del límite superior? Según Barth, ¿Se puede probar? ¿Se puede probar? ¿Y cuál sería la definición de ser el límite superior de algo, de una asociación de conjunto? Esa que está ahí, en 2.d, lo que está mostrando ahora el Diego. Esa es la definición. sí, Claro, A consiste de todos los X que pertenecen a Ah, infinitamente muchos elementos de los N, que justamente es la perfecto. definición de B que teníamos antes. Ya. Ok, gracias. eso habría que probar que B es igual al límite superior. Al menos yo creo que en eso consiste el ejercicio del 2.d y el ejercicio. Claro, hay que hacer este ejercicio primero y después aplicarlo al otro. Claro. O sea, básicamente hay que probar que esto de aquí es B. Ahí está. Ya. Vemos que sí, no es difícil, es cortísimo, es súper rápido. Ya, entonces hay que probar que B, si B es... Eso es como de teoría de conjunto, ¿no? Sí, sí, es muy... Voy a decir algo como gusto determinada. Aceptar. Entonces pregunta. Ya. Primero, la contención de izquierda a derecha. Entonces, un X en B, y por un lado. Si, ¿qué significa que X esté en infinitos elementos? O sea, ¿cómo lo escribimos en letras? Em, Ese, yo creo que, ¿cómo se llama? Que deberíamos de alguna manera llamar darle un nombre del conjunto que aparece en el B, en el tal que la cardinalidad de los KNs están en. Y podí llamar, decir que si que el X está en infinita cantidad de elementos, entonces existe una sucesión que reciente, claro, una sucesión tal que el X pertenece a la intersección de los A phi sub n, el phi siendo la sucesión creciente. Sí, no, pero por ejemplo, ¿qué significa que algo sea infinito cuando estamos hablando de conjunto numerable? Que Cuando está en biyección con lo natural. es finito. Y esa biyección vendría siendo esta sucesión, o sea, la sucesión que yo proponía. Sí, es que, por ejemplo, yo creo que se puede hacer de una manera un poquito más simple, es como, por ejemplo, si X pertenece a B, lo primero es que existe un N0, digamos, en N, tal que X pertenece a N0, ¿cierto? Tiene que haber al menos uno. Pero como es infinito, entonces existe N1 en N, tal que X pertenece a N1. Y así. Y eso es crear la sucesión de la que tú estás hablando, ¿cachai? ¿Sí o no? Ya. Ya, bueno. Si X no pertenece a la cuestión de arriba, entonces, bueno, lo primero que hay que notar también es que esta sucesión de acá tiene una particularidad, pues es decreciente. ¿Cierto? Acá es una colección de conjuntos nomás. Entonces, si el n es 1, tenéis toda la unión, pues. Y si le vais quitando, se va haciendo más chica la unión. Entonces, que no pertenezca ahí quiere decir que algún elemento de esa unión, o sea, de esa intersección ya no pertenece. ¿Cómo?
que el X no pertenezca a esa intersección, quiere decir que hay un N0 tal que no pertenece a ese elemento de la unión mayor al N0. ¿Mm? Ya. Y eso implica que X pertenece a lo más, en una cantidad finita de acá. A lo más hay N0 a sus K. De contradicción. Ya. Ahora para el otro lado. Si X pertenece, bueno, esto no es tan difícil. Entonces, X pertenece para todo NN. ¿Y ahora cómo deducimos que pertenece a una cantidad infinita de elementos? Se puede decir que para todo N existe un M más grande, tal que el A pertenece a ese, o sea, el X pertenece a ese AM, porque pertenece a esa unión, siempre. O sea, Entonces, como siempre pertenece a su N con N más, ahí lo voy a decir de nuevo, lo dije muy desordenado. Como pertenece a ese objeto, a este de pero acá, como podría poner, claro, ¿podéis ponerlo en paréntesis? Escribe un paréntesis. ¿ese? ¿O No, no? no, abajito, abajito, abajito. Ah, acá abajo, ahí, ¿No? ¿ya? Y quiero decir que existe un M ahí dentro del paréntesis, Ujú. tal que. ¿En los naturales? No, no. Déjalo así, no. ¿Ya? ¿Tal qué? Tal que el X pertenece al AM, ¿Ya? ¿cierto? Y Sí. eso equivalente a. Bueno, si quería el M mayor a N. ¿Ya? Ujú. Eso equivalente a la pertenencia a la unión arriba. Sí, pues. Pero esa frase toda se aplica para todo N en N. Como que ahí bajamos el para todo N en N. Ujú. No, pero. O sea, acá hay que permutar los cuantificadores. Que no, o sea, sí, esa existencia es lo mismo que la pertenencia, o sea, claro, la existencia leve es lo mismo que la pertenencia a la unión. Pero es que no existe un M para todo N, pues. Para todo N tengo el M. Ah, entonces lo escribamos al revés. Sí, no, pero, Bueno, sí. por La ejemplo, cosa es que otra sí, manera, ya podemos escribirlo al revés. Y te queda que para todo n existe un m mayor que el x sigue perteneciendo. de hecho ahí se puede cuantificar el M. Claro, el m sub n. Ujú. Y como es para todo n, Eh, los m sub n tienen que ser infinitos. y de hecho el MN, el MN es mayor o igual al N. Entonces ahí tú tienes una Sí, pues, esa es la gracia, pues, de que más allá se pueden seguir encontrando. Ujú. Bueno, y eso implica al tiro que X pertenece a... A mí se me ocurrió otra manera más simple, pero... Quedémonos con eso. Ya. Entonces ahora probamos. Y ahora, ¿cómo probamos lo que queremos? ¿Cómo demostramos que mu de b es 0? El B, al estar escrito con esa intersección, habría que demostrar que esa intersección es decreciente, pero es claramente decreciente. Sí, pues Entonces ahí aplicamos el tema del otro. ahí es Y decreciente. Pero falta la otra condición, de que haya uno finito. ¿sí? De hay uno infinito.
Podemos tomar K en N. Acá, la medida de esto va a ser menor o igual a la suma de las medidas. Esto de acá es finito por hipótesis. Ahí está. Ya, pues entonces ahora podemos usar el lema. Entonces ahora tenemos que mu de B va a ser igual a mu de la intersección n en n de la unión K mayor o igual a n a sub K. Y esto va a ser igual al límite de... ¿De qué cosa? De las medidas de la unión, Ujú. que son los objetos que están intersectando. K mayor o igual a n, acá con n tiende a infinito. Ya. ¿Y esto qué es? ¿O qué hago desde ahí? Esto de acá, vamos a usar el otro, el tema de la subjetividad, va a ser menor o igual. Bueno, el límite, n tiende a más infinito, es la suma, desde k igual n a más infinito, de mu de ak. Y este de acá tiende a 0 porque la serie converge. Eso. Si la serie converge, la cola converge. Perdón, la cola se va a hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Bien. Continúo entonces. Bueno, esto de acá, el Barty, habla sobre las sucesiones de conjunto. Que se usa harto esto cuando uno le mete la medida. Después lo que uno puede hacer, bueno, voy a bajar acá. Uno puede definir dos objetos, que esto en realidad voy a pasar la materia, no lo voy a hacer porque es contención nomás, doble contención de cosas. Acá hay dos objetos que es el límite inferior de conjunto y el límite superior de conjunto. ¿Sí? Y que esto es como súper importante porque esto está full relacionado con el tema de los lemas que acabamos de ver, porque si se fijan acá tenemos esto es el límite de una sucesión decreciente con la intersección, y acá lo que tenemos es el límite de una sucesión creciente con una unión, porque acá la sucesión, uy, mal color, pongamos azul oscuro, la sucesión va a ser esa, y esa sucesión de ahí es de n igual m a sub n hasta más infinito. Y si se fijan, la intersección va a ser cada vez más pequeña, perdón, va a ser de cada vez menos elementos, por así decirlo. Por lo tanto, el conjunto va a ser más grande, porque estoy intersectando menos monos. Entonces ahí uno va a tener una sucesión creciente de conjuntos. ¿Sí? Es súper importante como ver estas cosas, porque además se dan ciertos casos, como hay límites que existen. Por ejemplo, si tenemos una sucesión creciente, si tenemos una sucesión creciente, al menos en R, cuando tiene una sucesión creciente, converge. O si no se va más a infinito. Y lo mismo con sucesiones decrecientes. Y esto se puede ejemplificar de la misma manera mediante conjunto. Si bien esta cuestión puede que sea muy fea, muy grande, sin embargo, ambos elementos, límite superior e inferior, van a coincidir. Ese es como el significado de por qué existe el límite. Ya. Eso. Y bueno, acá hay un ejercicio que tiene que ver al respecto. Ah, sí, media extra. Ya. Listo. ¿Cómo podemos probar entonces esta parte de acá? Arriba.
es mediante el uso del lema 3.4. El límite inferior de E sub n, ya lo comprobamos, ya lo vimos. Bueno, vimos el superior, pero la misma opción. Hacer la unión de la intersección de E sub k con k mayor o igual a n y n ergos naturales. ¿Mm? Ya. Ahora, ¿cómo, usando esto? Ahí está. ¿Cómo podemos probar la afirmación del lema? Perdón, del ejercicio. Bueno, Disculpa, ahí la E no tiene ninguna característica en general, ¿cierto? La sucesión. no, porque como que acá te hacen la pega ya desde antes. Porque acá lo que te dicen, por ejemplo acá arriba, es que ya si la sucesión es creciente, ¿cachai? Entonces como que estos límites van a coincidir. Eso es lo que dice nomás. Límite superior e inferior coinciden. Pero, por ejemplo, acá no te dan ninguna herramienta. Sin embargo, Podemos construir una que sí sea creciente o decreciente claro, a partir de esos mismos. y que de hecho como que te la están soplando porque el límite inferior, si te fijas, es la unión de una sucesión creciente de conjunto. Esta sucesión de aquí, E sub k con k mayor o igual a n, es una sucesión creciente. Perdón, n. Sucesión creciente. Entonces, como es creciente ya, podemos usar el lema 3.4 del Barton, que habla sobre el límite de medida de sucesiones crecientes que equivale a la unión. Entonces sabemos que la medida de la unión de n en n, de la intersección de k mayor o igual a n, de E sub k, va a tener que ser igual al límite de mu de la sucesión. Y eso lo podía acotar por medio de la intersección por los elementos de cada uno. Y te queda un límite inferior, porque no es a ver si existe o no. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí en vez de tomar, o sea, los mu de la intersección, siempre van a estar acotados por los mu de los e. Sí. Y ese no sabemos si tiene el límite, pero sí tiene el límite inferior. No, no sabemos si tiene límite inferior. No, o sea, una sucesión siempre tiene el límite inferior. Si converge. O sea, si No, po. igual al límite. Ah, no, perdón. No, no. Sí, como la sucesión de los números, no el conjunto. Sorry. Estoy echando cálculo 1. Ya. Pero, por ejemplo, no sé, también, al menos yo lo hago así, también, que va a ser menor o igual al límite inferior de mu, de inter, de eso. Eso ahí va a ser menor o igual al límite inferior. Que creo que es como lo mismo que estáis diciendo. Ahí estamos listos. Y esto de acá es mu del límite. Y ahí, voilà, se ha hecho el ejercicio. Ya. Ahora, el 3J. El límite superior va a ser la intersección de la unión de los pesos K. ¿Sí? Entonces, debería ser más o menos parecido. Tienen una sucesión decreciente y va a ser con la intersección. Entonces, el gran problema, acá hay un problema al tiro que salta, ¿no? Con la misma cuestión. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, no, porque ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Es igual? O sea, que ahora, en vez de partir por el lado izquierdo, partimos por el lado derecho. Claro. Porque es el que sí sabemos cómo se comporta.
El límite superior, esto, le hago un torqueo para saber qué va a hacer después. El límite superior de sub n, primero sabemos que va a ser igual a la intersección de la unión de los G sub k, k mayor o igual a n, con n en n. Entonces, cuando queremos sacarle la medida a esto, como tenemos una sucesión decreciente, entonces esto de acá debería ser igual al límite del mu de los G sub k, y esto de acá debería ser, que es lo que nos viene arriba, es eso. Y esto de acá, bueno, va a ser igual al límite superior. Esto de acá va a ser mayor o igual al límite superior del mu de cada uno, porque la unión siempre le gana a cada elemento. ¿Sí? ¿Está todo bien esto? ¿Eso es lo que nos estaban pidiendo? La intersección es de vacío, ¿no? O algo así. O sea, quede finito. Exactamente, falta esa pura parte. No, de hecho, el ejercicio acá tenía una línea extra, que era con una hipótesis más. No la copié porque quería ver si estaban despiertos. Acá, muy bien. Acá tenemos sucesión decreciente, y para que la sucesión decreciente funcione, tiene que haber al menos un elemento de la sucesión que tenga medida finita. Y eso en ningún momento lo usamos acá. Entonces, toda esta cuestión está mal. Pero si le pedimos esto, que la unión de todos los GK sea finita, estamos listos. Y va a estar todo bueno. Ya. ¿A alguien se le ocurre algún contraejemplo en donde la unión sea infinito? La medida de la unión sea infinito y no tengamos esta desigualdad acá. O igual pasa para el caso infinito. Si tomáis todos los n, n más 1, intervalo en r, ¿Ya? ahí No, si los vais uniendo, como los mayores, eso siempre... ¿Así? Claro. ¿Ya? Si eso los uní desde un k hasta claro, de los k mayores a algún n, ¿Ya? escucha, quizás fue mala la... no, pues los AK deberían ser K, K más 1. O sea, los EK deberían ser K, K más 1, no N, como seremos. K, K más 1. Ahí. ¿Ya? K. Entonces, eso te da que son los K, infinito. O sea, perdón, el N, infinito. Y la intersección de todo eso es vacío. Ajá. Porque... No hay un número que sea mayor a todos los naturales. ¿Ya? Pero la medida de cada uno de esos es infinito, entonces por lo tanto el límite superior es infinito. La medida de aquí, de cada E, va a ser... ¿Cuánto vale la medida cada uno? Es... Es que los EK no importan, pero no importan las uniones, que son nuestros 9 elementos. No, pero... Las uniones... decir esto de acá. claro, uno. Necesitamos saber la unión, la medida cada uno. Porque entonces lo que tenemos 1 acá, menor o igual, bueno, lo voy a escribir con otro color. No, pero por eso nomás yo decía que era importante, ¿no? Como que para contradecir esto acá arriba. Entonces tenemos 1 menor o igual a esta cosa de acá. Pues. Y esto acá tiene medida 0. Entonces una contradicción. Solamente a eso me estaba refiriendo, como una como muy... Eso no. Sí. No. Pero claro, ese es como el contraejemplo que más se usa y es bastante útil.
Entonces, súper importante el tema de la intersección, es como que, perdón, el que la medida de alguno sea finito, porque si no se da vuelta todo así. Lo bacán es que en probabilidad la medida siempre es finita, entonces esta cuestión siempre se usa. Ya. Ya. ¿Alguna duda al respecto? ¿Es todo muy fácil? De la guía, no sé. Porque ahora quiero hablar algo de medida externa. Pero si alguien tiene otra cosa, otra duda de la guía o del libro, puede decirlo. Ya. ¿Alguien sabe lo que es una medida externa? Una medida que se define en todas las partes. Sí. Uno toma... Un intento de medida que se define en todas las partes. Una medida. Uno toma como mu en las partes de X y que sea positivo. Acaba cerrado porque hay cosas que pueden tener parte que sea medida infinita y que satisfaga como condiciones en un intento de medida. Entonces, bueno, la medida del vacío tiene que ser 0. Si A está contenido en B, entonces mu de A tiene que ser menor o igual a mu de B. Y la otra, que es como la más difícil de probar cuando te muestran intentos de medida, es la subjetividad. Uno toma una colección, entonces la medida de la unión va a tener que ser menor o igual a la medida de las partes. Ahí está. Ya, eso es todo. Cuando uno tiene una medida externa, ¿cómo uno la arregla para que se vuelva medida, por así decirlo? Hay un proceso que uno hace. Hay que achicar o sea, tomar una sigma álgebra más pequeña y que separe bien los complementos. Claro, justamente, nos falta la propiedad como del complemento, por así decirlo, en la medida. O sea, si nos fijamos ya, la cuestión es creciente, pero lo que necesitamos ahora es que parta bien los conjuntos. O sea, si tomamos un conjunto así, así, y ahora me da a mí por dividirlo en dos, entonces lo que yo quiero ahora es que la medida externa me diga, bueno, pero es lo mismo medir esto que medir esto y después sumarle esto. Eso es lo que le falta. Porque es creciente, es decir, la medida de esta cuestión va a ser más chica que esta, pero no me divide bien los conjuntos. Ese es el gran problema. O sea, la propiedad 3 no la cumple. Es cuando uno tiene una colección disjunta. Ya. Entonces lo que uno hace es definir lo que es un conjunto medible. Uno dice F es medible y para todo A en P de X se tiene que... Uy, esto siempre lo escribo al revés. No, creo que está bien así. Ya. Sí, Ahí. sí. ¿Sí? Si lo escribo al revés puede ser. Y es siempre como que es de las cosas que siempre escribo al revés. No, está bien. Ya. Listo. Entonces es una medida externa. ¿Y alguien conoce la medida externa más famosa del mundo? Bueno. ¿Ah? La medida externa de la B, que es el ínfimo poliedro. Sí, entonces lo que uno hace es agarrar los intervalos y entonces esta cuestión me tiene que dar B menos A y uno define después lo que es un conjunto, la medida de un conjunto, digamos C, como el ínfimo de toda la suma finita
de los largos de estos intervalos donde C está contenido en esta unión. ¿Sí? Ahí está. Ya. Y entonces esta medida tiene un montón de propiedades. O sea, después uno define lo que es un conjunto medible LP, y pasan hartas cosas como interesantes. A ver. Voy a aprovechar de poner mi listado de cosas. Ahí está. Entonces como que pasan hartas cosas en esta medida, que son como altamente como no intuitivas, que me gustaría como que repasáramos, porque igual hay que echarle una mirada a estas cuestiones. Además que quería aprovechar de hacer un par de ejercicios de examen de calificación después de esto, como para soltar la mano. Ya. Primero voy a poner afirmaciones y ustedes me dicen qué es lo que ocurre. Si la medida, ahora esto es puro medida Lebesgue, ¿ya? Si la medida Lebesgue es un conjunto positivo, entonces A contiene un intervalo. ¿Es eso correcto, no? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque podéis tomar los irracionales. Los irracionales, ¿cierto? Los irracionales son casi un... Porque podemos tomar, por ejemplo, I igual al 0,1 y ahora tomamos Q inter I y nosotros sabemos que como Q es numerable, bajo la medida Lebesgue tiene medida 0 porque los puntos tienen medida 0. Entonces, medida de Q inter I, perdón, que I era como irracional. Esto tiene medida 0. Entonces, los irracionales tienen medida 0. Como el revés. El otro, por ejemplo, los conjuntos abiertos, por ejemplo, hay una cuestión que se ve harto después, que son los conjuntos abiertos y densos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto abierto en el intervalo abierto y denso, entonces O tiene medida 1. ¿Es eso cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Porque no sé si son abiertos los nacionales. No, estoy equivocado. Mira ahí, que tiene que ser abierto también. Sí. Tipo, Que si es abierto, entonces ya tiene medida más que 0. sí. Para que no tuviera medida 1, tendría que no contener, no sé, no voy a decir algo, no sé si es cierto, pero que no tenga medida 1 quiere decir que no contiene algún intervalo chiquitito. No es necesario, pues acabamos de ver que si algo tiene medida positiva, no tiene por qué tener un intervalo. Claro. Esto se hace con un truco que se usa mucho en medidas de Lebesgue, sobre todo. Lo bacán de los racionales es que uno los puede cuantificar. Esa es como la gran ventaja que tienen, sobre todo cuando uno quiere entender, como hacer cubrimiento y cosas. Los racionales son densos. Y el otro de los abiertos es que unión numerable de abiertos es abierto. Entonces el truco acá puede llamar Q como lo racional en 0,1. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer lo voy a escribir como una sucesión, porque son numerables.
Y ahora, ¿qué es el truco que voy a usar? Voy a definir B sub n como el abierto Qn, Qn, y a este le voy a sumar algo, más y menos algo, ¿ya? Voy a... pucha, ahora no me sé una sucesión buena de memoria. ¿Una sucesión que converja a 1? No sé. No, a menos que uno que no. Po. Sí, pero lo multiplicamos por algo. Ah, pero uno partido en 2 a la n. Po. ¿Sí? Ya. Te voy a creer. Pero ahí tenéis que agregarle un n más 1. Porque, para que partáis efectivamente de un medio. Porque aquí igual lo vais a tener que multiplicar por 2. Pero lo hacemos Tiene así, que ser. el primero menos el último, partido 1 menos... Claro, ese me da 1. Entonces lo que hago es menos 1, 2 por eso, perdón, 4, y más Claro. 4 por 2n. Entonces, si notamos ahora la unión de todos los Bn, bueno, primero que todo, los racionales son densos. Q es denso. Y la unión de los Bn es abierto y denso. ¿Cierto? Porque contiene los racionales. Y abierto porque no es numerable. Pero ahora yo saco la medida de los Bn. ¿Y cuánto vale la medida cada uno? Un ¿Cuánto vale? medio de 1 partido por 2. 1 partido 2 al aire. Entonces, mu de la unión de los Bn va a tener que ser menor o igual a un medio. Y es un abierto y denso, está contenido en 1, en el intervalo 1. Entonces, ser abierto y denso no implica nada en su medida. ¿Se entendió? ¿O no? La última parte no entendí. ¿Por qué mude la unión de los BN es menor Ah, que medio? por su actividad. Entonces, esto va a ser un medio de la suma. Listo. Y esto es un medio. Yes. Si no, me pasé de largo. A ver, espera, tengo problemas con el mouse. Listo, gracias. Sí, no, de nada. Sí, pues sí, no, es que por eso estoy como... Interrúmpanme. Sí, cuando no estoy como explicando bien. Que a veces me voy en la bola. Ya. ¿Qué es lo que es un conjunto que no es denso en ningún lado? Todo lo contrario de ser un conjunto denso. Se llama como completamente desconexo recién. Mira, denso en ningún lado. Que no puedo hacer las cosas a la vez. Disculpa. ¿Cómo? No, es que no te estaba escuchando porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Ah, Claro. que creo que eso se llamaban completamente desconexo o algo así. Que son cerrados, perdón, el interior de su cerradura es vacío. Eso es. ¿Cachai? Y claro, tiene que ser como, por ejemplo, un punto no es denso en ningún lado, porque lo cierro y le saco al interior y es vacío, y además cumple lo que tú acabas de decir, es completamente desconexo. Si tomo dos puntos, es desconexo, y es completamente desconexo porque tengo dos puntos. Y si le saco la cerradura al interior, me va a dar C, que sea vacío. Se va a llamar C, entonces ahora, si tomo C y le tomo la cerradura, y ahora al interior, pongamos la T más arriba, debería dar vacío. Entonces, básicamente, tiene mucho que ver con la completa desconexión. Y entonces mi afirmación es que entonces mu de C es cero. ¿Tiene sentido eso? Sí, suena razonable. Tiene que ser chiquitito. Ya. ¿Nadie tiene alguna idea por qué?
Ya, hay conjuntos que son completamente conexos y que no son densos en ningún lado. Por ejemplo, primero, los racionales no son completamente, o sea, no son densos en ningún lado, ¿cierto? Porque si ahora yo tomo la cerradura de esto, me da R, entonces si ahora le tomo el interior, va a dar R, aunque sea totalmente inconexo. ¿Sí? Ya. Cuando uno tiene un conjunto, hay conjuntos de este tipo que, por ejemplo, el conjunto de Cantor no es denso en ningún lado. ¿Sí? Está como tan separado que yo le tomo la cerradura y sigue el mismo, porque además es cerrado. Y si le tomo el interior, me da vacío. Cantor es un conjunto de Cantor, es denso en ningún lado. ¿Ya? Sin embargo, y Cantor tiene medida 0. Sin embargo, existen conjuntos de Cantor del mismo tipo que tienen medida mayor a 0. No sé si han escuchado eso. Pueden buscar en internet como Fat Cantor. Y los conjuntos que son gordos de Cantor, que podría, si les interesa, les podría explicar después, tienen medida positiva y son completamente inconexos. Y se construyen del mismo modo que el conjunto Cantor. Y que son bien importantes porque además viene con el tema de la dimensión de Hausdorff. Estos tienen dimensión de Hausdorff como entre 0 y 1. No hay una dimensión entera. Entonces se usa harto como para ese tipo de conjuntos. Entonces la respuesta a esta pregunta es no. ¿Ya? No. No es 0. Eso está mal. Ya. Ya. Lo otro que, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nosotros sabemos que R y Rn no son biyectivos, ¿cierto? Perdón, no son homeomorfos. Claro. ¿Sí? Ni como espacio vectorial ni como espacio topológico. Entonces, no son... ¿cómo se dice? No son isomorfos como espacio de medida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que si yo tomo un boreliano del otro lado, o sea, no puedo tener una biyección de los borelianos de la derecha con los de la izquierda. ¿Se entiende eso, no? ¿Eso lo estáis como afirmando o lo estáis como planteando como cuestionamiento? Como cuestionario. Pero se entiende como la pregunta. Sí. Ya. Esto de acá también es falso. Dicho puras cosas falsas. ¿Ya? Estos sí son isomorfos como espacio de medida. ¿Ya? Muy raro, pero sí ocurre. Y ¿Ya? tienen igual, se puede pensar que los dos tienen como el mismo tipo de base, Claro. como comparando las bolas con los intervalos abiertos. Sí. Entonces, se puede entender como una dirección entre las bolas de Rn con los intervalos abiertos de R. Entonces, es como, entre comillas, plausible pensar que tengan una biyección entre las sigma R. Sí. Tienen Sin la- embargo, existe. Eso es como lo más... Y por ejemplo, uno de los argumentos, que no sé si lo han visto, se usa harto como en programación, se usa harto, que es la curva de... Siempre se me va el nombre, no sé si de Hamilton parece. Que es cuando uno toma la curva, cuando uno trata de llenar un plano con una curva. Cuando uno toma una curva... ¿No es o no? ¿Ah? ¿Era de piano eso? ¿Piano? No sé, quizás estoy inventando. Hay que esta puede ser porque siempre se me da este nombre. Pero cuando uno hace este tipo de curva así, es el tipo de funciones que nos sirven
para demostrar que en realidad los dos espacios de medida son isomorfos. Hay lo que sí, son las de piano, los que llenan el espacio. Acá en clase. ¿Sí? ¿No? Ya. No tienen que saber demostrarlo, sin embargo, es importante saberlo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo lo único que he hecho últimamente es puro preguntar cuestiones de topología. Y lo que he querido hacer este rato es convencerlos de que la topología no tiene nada que ver con la medida. Son cuestiones muy diferentes. No tienen nada que ver. Entonces, si algo ocurre por topología, no necesariamente tiene que ocurrir por medida. ¿Mm? Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya. Voy Una a... pregunta nomás. ¿Cómo? Una preguntita, digamos, esos conjuntos de Cantor que contaste, ¿existen dentro de 0,1 o están en otro intervalo? ¿O no No, están en un intervalo? en 0,1. Tú lo puedes hacer. Se hacen del mismo modo, Listo. porque, por ejemplo, tú tienes Cantor, ¿cierto? ¿Tú sabes cómo hacer Cantor? Sí, sí, sí. Ya. Entonces yo tengo Cantor, y cierto, yo le saco acá un tercio. Entonces bueno, no me quedó tan un tercio, pero ya, le saco este. Y entonces ahora lo que hago, cuando le saco el de acá al medio, en vez de sacarle un tercio del medio, le voy a sacar un poquito menos. ¿Cachai? En vez de un tercio le voy a sacar como la mitad de un tercio, le voy a sacar un sexto. ¿Cachai? Ok. Y sigo con eso mismo. Y si te fijas, cuando uno calcula la medida de Cantor, lo que uno hace es sumar el complemento, ¿cierto? Uno, por ejemplo, la medida de Cantor uno no la puede calcular fácil, pero también se puede hacer como con otros lemas. Y sin embargo, uno también puede hacerlo calculando la medida del complemento. Si te das cuenta, la medida del complemento acá es un tercio, y acá vendría siendo como un noveno, pero como es un pedacito más chico, se multiplica por otra cosa. ¿Cachai? Y acá un noveno por otra cosa. Noveno por otra cosa. ¿Ya? Y entonces cuando yo los voy sumando, la idea es hacer que esa suma no me dé 1, ¿cachai? Y sin embargo voy a seguir teniendo un conjunto totalmente desconexo y con todas las propiedades de Cantor. Se hace igual que Cantor, pero en vez de quitarle el noveno, con otro poquito, ¿cachai? Y después cuando saque los 1 partiendo 27, es con otro poquito, ¿cachai? Es como hacer casi Cantor. Si Como busca acomodando la serie para que no dé uno. claro, exactamente. Eso es lo único que uno busca. Que no me dé 1. Sin embargo, Igual, a mí me costó bien. Listo, ¿Cachai? gracias. Sí. Búscalo ahí, igual que van cortos, porque son más gorditos. También existe el concepto de fat line, que son líneas en el plano, que tú las puedes hacer de tal modo que no tengan medida cero. Pero, en fin, eso no va al caso. quería comentar que igual el Cantor como usuario, como que igual tiene algo importante con la escritura ternaria, como pensando en ceros y unos y evitando los dos. Sí, sí. Entonces sí que escribí algo similar, pero en una escritura de un orden más grande, con cero. ¿Cómo se llamará la de cuarto? No sé ya. Escritura cuartaria. Uh-huh. Ahí sí que tomáis de nuevo solamente los unos, o sea, los ceros, los unos, seguí evitándolo a los dos y los tres, Uh-huh. te da algo más gordo, porque evitaste ahora la mitad, pues ya te evitaba ahí un tercio, no, algo así. Y la cosa es que eso también son conjuntos como interesantes. Sí, puede Y ser si que no dejáis unos, quitarle como en la anotación y le vais quitando los dígitos. Entonces, no, como que pero hay un salto entre cada miembro. claro, si quitáis solamente un dígito, te queda de nuevo el canto. Pero si quitáis más o menos, te quedan otras cosas que también pueden tener no media nula, pero igual ser como súper desconexo.
Sí, no, la verdad es que con Cantor yo no, como que no pesco mucho la parte con los dígitos, como que me quedo con el dibujito y me pongo a calcular, pero claro, según tengo entendido, como que debería funcionar igual y como que va variando la medida de los conjuntos. Sí, es muy interesante ver Cantor porque se usa, es como el gran contraejemplo para todo. Si de hecho ahora voy a mostrar un ejercicio de calificación, de examen de calificación que se hace generalmente, o al menos la Chile lo han preguntado un par de veces, pero es como, no tiene nada muy complicado, sin embargo es interesante que existe. Eh, ya, es así. Eh, encuentra un conjunto A, conjunto A que está contenido en el intervalo 0,1, tal que 0 va a ser menor estricto a la medida de A inter I, va a ser menor estricto a la medida de I. Opa. Pero esto va a ser para todo I intervalo. Ya. Eso. Sí, pero bueno, tiene que ser que sean completamente. Ajá, creo que es esto. Sí, eso. Ya, este ejercicio lo hizo Rubin en su libro y básicamente se trata de construir conjuntos de canto. ¿Alguien entiende lo que el enunciado más o menos? ¿No? Esas desigualdades son estrictas, ¿verdad? Pero eso es lo más brígido de todo. Tiene que ser estricto. ¿Qué pasa si tomáis I igual 0,1? ¿Cómo lo vais a Sí, cumplir? por eso lo tomé así. Disculpa. Si tomáis I igual 0,1 te da todo fácil. Ah, no, si tomáis I. No, No, porque ahí no se cumple, eso es lo que digo. Como que no. entonces estaba, que no la pensé, lo copié mal, pero no. Es así nomás. Porque tiene que ser estricto para los dos lados, ¿cachai? Tiene que ser para cualquier intervalo. Entonces, por ejemplo, ya no puede ser 0,1, entonces la A no puede ser un intervalo. Porque si tomáis un intervalo, podéis tomar, por ejemplo, si A es A, B, por ejemplo, podéis tomar I como el complemento de A, B, po, como intervalo. Entonces podría ser así, 0A, unión, bueno, ni siquiera necesitáis el otro lado, de 1, y la intersección te va a dar 0, ¿cachai? Y el lado de la derecha te va a dar la mediana intervalo, que es mayor a 0. Entonces, de partida el A no puede ser un intervalo. Ahí está. Uy, qué feo la letra. ¿Sí? Y entonces, la estrategia de este ejercicio es usar Cantor 1000 veces. No lo voy a hacer entero porque como que es más interesante es más ilustrativo. Pero es cortísimo cuando uno sabe cómo se hace. El truco es toma todos los tienes intervalos en I con extremos racionales. Espera, en 0,1. Ya. Entonces lo que uno hace es que en cada IN uno hace un canto. Uno construye un cantor gordito. Cantor de medida, digamos. Espera, tomamos el primero.
de medida positiva. Y la idea es que cuando dos intervalos se junten, que los cantors no se vayan intersectando entre ellos. Y así uno va construyendo la. Entonces la al final va a ser la unión de todos estos cantors de aquí. Y este de aquí es el que va a servir. Entonces así uno va a tener un conjunto de medida positiva, que no va a ser un intervalo, pero cuando yo intersecte cualquier intervalo, porque yo voy a tomar un intervalo, por ejemplo, cualquiera, y entonces este de acá va a tener un intervalo, puedo escribir, yo sé que adentro va a tener un intervalo así, AN de N de racionales, y acá va a haber un canto. Y ahí voy a poder hacer un CN. Y ahí la intersección va a ser no vacía, va a tener medida positiva, y como yo sé que la diferencia entre estos dos es un número, entonces voy a tener que basarme en un estricto a la medida de X. Ese es como el truco, pero no es para nada un ejercicio simple. Y aparece en exámenes de calificación, al menos lo he visto un par de veces. No me preguntaron eso, pero lo tenía listo. Y lo pueden buscar, lo hizo Rubín. Esto es como pura medida Lebesgue. Creo que es... Ah, sí, el otro ejercicio que quería mostrar, pero ya se nos está yendo el tiempo. Que era... que no sé si lo han visto. Que si uno tiene una medible con mu de A positivo, entonces A menos A contiene un intervalo. ¿Lo han visto alguna vez o no? O sea, de conjuntos normal. ¿Ah? A menos de conjuntos. O sea, no entiendo muy bien el ejercicio. No, que si uno toma un conjunto, veis la resta de dos conjuntos es, bueno, pongamos A, B, que son todos los elementos así, donde A pertenece a, bueno, esto es en R, por si acaso. Ah, ok, ya te entiendo, sí. Es que lo estaba pensando como A menos A, pero en conjuntos. Como conjunto. Ya. Este también es un ejercicio como clásico, así, de Lebesgue, así, teoría de la medida y la cosa. Ya como se me está acabando el tiempo, podría dejarlo y lo pongo en un video después. Pero este es un ejercicio súper clásico y es como bonito, porque básicamente acá se usa la propiedad de que la medida Lebesgue es interna. Lo bueno de la medida Lebesgue es que además de ser externa es interna. E interna quiere decir que si uno toma un conjunto, la medida de A se puede escribir como el supremo de la medida de los K, donde K está contenido en A y es compacto. Y eso permite calcular las medidas. O sea, esto es lo bueno de Lebesgue. Entonces uno usa esto y uno puede usar, la idea es meter A en un abierto, en un compacto, y ahí uno trabaja y lo que uno sabe es que los abiertos tienen intervalos, porque los intervalos son los abiertos de R. O sea, generan los abiertos de R. Y esa es como la estrategia para atacar el problema. Y como se me acaba el tiempo, estaba pensando cómo podría hacer un video después. ¿Alguien tiene una duda de lo o que haya quedado una duda de guía? ¿No? ¿Sí? No. Ya. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo en el camino, mándenmela porque la prueba es el jueves. Y yo no sé, pues, pensaba que quizá podría ser como una clase el martes, porque el lunes tienen prueba de topología, parece. La Entonces, corrieron para el miércoles la prueba de topología, porque la Católica se supone que no se pueden tomar pruebas después de Semana Santa, entonces corrieron la prueba de topología para el miércoles. ¿el miércoles cuánto? El miércoles antes de la prueba de análisis, jueves prueba de análisis y miércoles prueba de topología. Data. Entonces habría sido mejor tener la prueba de análisis.
Sí, pero igual yo creo que ahí la Católica que se hubiera puesto problema porque como no se pueden tomar pruebas después de Ah, Semana Santa. para alumnos en la tarde, que- claro. Sí, pues, entonces queda así nomás. Ya. Entonces podría ser una clase el lunes, si es que tienen dudas, pues. O podría ser ejercicios que yo piense que puedan aparecer en la prueba. ¿Qué podría ser el lunes después de topología? ¿A qué hora es topología? Hasta las 3:20. ¿3:20? Sí. Ya, podría ser como la... Pero si no estoy mal, creo que la prueba de análisis es el 16, Sí, pues, el jueves. jueves. Es que el miércoles es la prueba de topo. Entonces, yo creo que el martes como que van a estar metidos con topo. Sí, por lo menos yo sí. Entonces, no sé, como que el lunes podría hacer una especie de repaso porque acaban de pasar topo. O lo debería hacerla el domingo, pero el domingo yo creo que no es muy conveniente. Eh, no se me ocurre otra fecha, pues si es que quieren otra clase. Sí, a mí me parece bien. Entonces, hagámosla el lunes como a la... Topo termina a las 3:20. Entonces, el lunes a las 4, ¿qué puede hacer? ¿Listo? Sí, me parece. Sí, pero por ejemplo, si tienen algún ejercicio que quieran hacer para la prueba, ¿cachai? Como, o que no les salga, o algún concepto, como que me lo pueden mandar por correo o comentario, ¿cachai? Y ahí yo lo traigo listo, o si es una respuesta rápida, se la puedo responder en el correo. Para que, como que no tienen que estudiar tanto, así como mándenme cualquier cuestión, ¿no? Ahí yo tengo como más ideas y cosas que podría consultar con el profe. Ya, pues. Entonces hasta aquí llegamos, pues. Nos vemos el lunes. Nos vemos, gracias. Listo, Diego, gracias. Gracias, chao. Chao, chao.